una presión relacionada a esa presión y una fuerza. Entonces, el recipiente tiene que responder tanto a la presión atmosférica, o relación con la presión atmosférica, más la presión o la fuerza rojita debido a la altura que tiene el líquido. Son dos condiciones que todavía faltan explicar, que ya la vamos a hacer, así que no se preocupe. Entonces, pero por ahora estas rojitas están siendo equilibradas con la fuerza del recipiente. Cuando no ocurre esto, el recipiente revienta. El recipiente no soporta. Pero si está ocurriendo, significa que el recipiente está soportando y está equilibrando todas las fuerzas. ¿Ve? Continuamos. Entonces, en principio, la presión se define como la fuerza por unidad de área. Pero la presión tiene que ser la fuerza justamente perpendicular. Si me permite leer, la presión P, definida con la letra P, es la cantidad escalar. Es la cantidad escalar que indica la magnitud de la fuerza perpendicular que actúa sobre la unidad de área de superficie. Hablando en cristiano y hablando corto y rápido. Hablando en cristiano, lo que por ahora me interesa para definir presión, o lo que realmente ejerce presión sobre el cuerpo, es la fuerza perpendicular. Esta es la que ejerce presión. Pero aquí va la información para los tigres. No es cuestión del examen, ¿eh? No es cuestión del examen de admisión ni cuestión de la P. Pero sí es información necesaria y vital para ustedes y es su formación profesional. Se habla de presión cuando se manejan gases, líquidos, es decir, fluidos. Ahí se llama presión. Pero también existe otro término usado por los ingenieros civiles, por los ingenieros mecánicos, por el ingeniero que tome el camino a lo que son este diseño de mecánica, de ciencia de los materiales. Entonces, hay algo que es fuerza entre área, pero son en sólidos, en cuerpos sólidos. Esta fuerza entre área perpendicular se llama esfuerzo. Y como es perpendicular al área, se llama esfuerzo normal. Entonces, es la fuerza normal entre área. Es esta fuerza que es normal, pero aplicada a un sólido. Entonces, eso es esfuerzo. Y el esfuerzo que trabaja no perpendicular al área, sino tangente, se llama esfuerzo cortante. Pero se describe así mejor, para que usted tenga toda la información. Se utiliza la letra tau. Entonces, esfuerzo cortante es esta fuerza F seno de teta por A. Entonces, tenemos esfuerzo cortante, esfuerzo normal, F coseno de teta entre A. Y esfuerzo cortante, F seno de teta. Pero le repito, esto solamente para llenar un poco más de conocimiento de ustedes relacionado con esta presión. Y para que no se me confunda, porque en algunos textos dicen presión, correcto, y también cuando se manifiestan cuerpos sólidos, también hablan de presión, y eso es malo. Porque cuando son cuerpos sólidos ya sería esfuerzo. Como estamos dentro del contexto de hidrostática, que es fluidos, entonces podemos hablar de presión en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando. Presión, fuerza perpendicular en magnitud sobre el área. Y es la componente perpendicular a esa superficie. Y está aplicado sobre líquidos y gases. Y este esfuerzo se mide en unidades de fuerza por unidad de área, que es Newton, entre metro cuadrado, y eso es Pascal. Y se utiliza la simbología de PA, que es Pascal. Otro término interesante y necesario para definir en esta clase es la densidad. Entonces, la densidad es masa entre volumen, es una característica de cada cuerpo. Y como lo dije al grupo anterior, y así yo lo entendí y así me lo enseñaron, la densidad es como el DNI para ustedes. Cada persona tiene su DNI, cada sustancia tiene su densidad. Entonces, la densidad del aluminio es diferente a la densidad del cobre. La densidad del cobre es diferente a la densidad del zinc. La densidad del zinc es diferente a la densidad del agua. Entonces, si nosotros vemos las densidades y tenemos un catálogo, vemos qué densidades y podemos averiguar qué sustancia debería de ser. Podemos hacer el sentido contrario. Sabemos que la densidad del cobre, miren, al izquierdo cobre es tanto. Ahora no me acuerdo muy bien. La densidad del acero es 7.8. Del cobre no me acuerdo muy bien. No sé si es 4 o 5. Densidad del agua, 1000. Pero puede suceder que ustedes en algún cálculo les salga 1000 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿qué cuerpo o qué sustancia tiene esa densidad? Ah, el agua. Hacen la ingeniería inversa. Y esto, doctores, o también ingenieros, porque a veces son peritos de parte. Si son peritos de parte, van a necesitar también hacer los cálculos. Doctor, si usted es un doctor forense y se acerca, digamos, a hacer análisis de un difunto que supuestamente ha muerto de causas no determinadas, entonces tiene que hacer un análisis de todo el cuerpo. Y lo primero que analizan es el estómago. Entonces, hacen su corte, sacan la sustancia que hay en el estómago, las desecan, para eso de repente a veces la calientan, evaporan el agua, evaporan el líquido y queda una sustancia sólida. Esa sustancia sólida determina su masa, la sumergen en un tubo, o de alguna manera miden su volumen. Normalmente la sumergen en un tubito de una sustancia inerte, entonces desplaza, a la hora que ingresa el polvito, desplaza hacia arriba un poco más ese fluido, y esa diferencia es el volumen del cuerpo que ingresa. Entonces tiene la masa y tiene el volumen. Si tiene la masa y el volumen, ¿qué tiene en realidad? La densidad. Entonces, como tiene el número, dice, sale densidad 1.58. ¿Qué es 1.58? Cianuro. Uy, esta persona ha sido envenenada. Entonces, el doctor, que es el médico forense, se encarga de determinar la causa de ese deceso, haciendo su informe y deliberando los casos. ¿Bien? Entonces, realmente como una especie de detective. Pero, algo adicional. La densidad es una cantidad intensiva, por eso que tiene la propiedad del cuerpo. No es extensiva, a pesar de que está concebida por dos cantidades extensivas, que es la masa y el volumen. Pero juntas las dos en división es una cantidad intensiva. Y la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienes todo bien? ¿Tranquilos? Bien, perfecto. Entonces, la presión hidrostática, si el cuerpo es un cilindro que contiene, por decir, agua y está expuesto al aire, al medio ambiente, vamos a ver el equilibrio que existe en fuerzas de esa agua. Pero para hacerlo más bonito, ¿qué le parece si agarramos una parte de esa agua? O sea, agarramos un cuchillo especial y seccionamos un cilindro. Es decir, lo que voy a hacer es esto. De todo este líquido que está envasado acá, todo este líquido, que puede ser agua, puede ser cualquier elemento que sea líquido, le voy a tomar una porción de forma cilíndrica, así. Decúlpenme a mano alzada, es así. Y esto, tigres, es esta parte de acá, es esto.
el centro de masa. Porque hemos estudiado que ese centro de masa es aquel punto imaginario donde se concentra toda la masa. Así hemos definido el centro de masa, ¿cierto? Ya. Pues así lo conseguimos y así seguimos consiguiéndolo y así seguimos analizando. Significa entonces que la masa de ese cuerpo imaginariamente está concentrada en ese punto. Bien. Parte 1, situación 1, escenario 1. Voy a poner las fuerzas. Entonces la primera fuerza que tengo es el peso. Peso, muy bien. ¿Qué más? El aire, con sus partículas que impactan sobre esta superficie, provocan una fuerza. Profesor, eso nunca me ha quedado claro. ¿Me puede, por favor, ayudar a aclarar eso con gusto? Vamos a ver. Gracias, Marita. Voy a llegar esto. Aquí viendo ensamblaje. Y encima todavía tengo esta famosa barra que les comento yo. Que ahí la deben de ver. Aquí deben de ver el cuadrito que estoy moviendo en el presente. Este cuadrito se posiciona sobre sitios bien especiales. Vaya, ya no importa. Entonces, recuerden acá. Ya. Luego tenés una manito, ¿cierto? Tiene un recipiente, el recipiente de mercurio, contiene mercurio. Y hay unas esferitas rojas y azules. Eso simula el aire. Entonces, esas partículas simulan el aire. Significa que las moléculas de aire, nitrógeno, oxígeno, en su mayoría, 74% de nitrógeno, está impactando sobre la superficie de mercurio. Ese impacto sobre la superficie de mercurio, voy a hacer una parte así rapidita, recordando la clase pasada. Entonces, una esferita impacta, ¿cierto? Esa esferita tiene masa y tiene una velocidad. Ergo, por lo tanto, ¿qué tiene? Una cantidad de movimiento. Muy bien. Y a la hora que impacta y sale disparada en otra dirección, llega con una cantidad de movimiento 1 y sale con una cantidad de movimiento 2. Y sabemos que el delta de P es la variación de cantidad de movimiento es igual a la fuerza aplicada por unidad de tiempo. ¿Cierto? Entonces, es una fuerza la que está haciendo el cambio de esa cantidad de movimiento. Bien. Esa fuerza es la que está siendo aplicada a la superficie del fluido, del líquido, en este caso del mercurio. Y ahora voy a hacer un experimento. Entonces voy a agarrar el mercurio con mucho cuidado, le voy a dar vuelta, lo hago con guante porque el mercurio es contaminante, y lo paro. Y vemos que, mira, estaba así llenecito. Pero a la hora que lo pongo acá, baja una cierta cantidad. Y la altura que tiene es una altura que corre por área. Menos mg menos P sub 0 por A. Esto es igual a 0. Presión por área es igual a mg más P sub 0 por A. Y aquí voy a valerme de algo adicional, que la densidad es igual a la masa sobre volumen, es decir, que la masa es igual a la densidad por volumen. Voy a reemplazar. Reemplazando entonces tenemos lo siguiente. Que presión por área es igual a la densidad por volumen por la gravedad más P sub 0 por el área. Pero el volumen, sabemos que el volumen de esto va a ser igual al área por la altura. Voy a reemplazar ahora todo. Entonces sería presión por altura es igual a la densidad. En lugar de escribir el volumen, voy a poner área por altura por la gravedad más la presión sub 0 por el área. Esas, podemos simplificar el área. Y con eso obtenemos entonces que la presión P es igual a P sub 0, esta de acá, más la densidad, la gravedad y la altura. Significa entonces que ese cuerpo cilíndrico de agua, el cuerpo líquido, está sometido a una presión P en la parte inferior, que depende de la presión en la parte de arriba, P sub 0, y depende de la altura del fluido, que es H por G por la densidad. Interesante, ¿no me parece? Y a esta presión se le llama presión absoluta. Entonces voy a borrar la pizarra. Listo. Entonces, recapitulando, dice... La ley de la presión hidrostática dice: la primera condición de equilibrio se deduce que la presión P en un fluido en reposo varía linealmente con la profundidad H de acuerdo con la ecuación P igual a P sub 0 más la densidad, gravedad y altura. Listo. Hemos entendido entonces lo que es la presión absoluta. Mi querido Tigres, ¿cómo vamos? ¿Bien? Listo, seguimos, entonces continuamos. Observaciones. A nivel del mar, la presión... aquí la tenemos, ya. Aquí la tenemos el break. Muchas gracias, entiende qué jovencito. Entonces tenemos que, la idea es medir el gas que está dentro de este recipiente sin poner ningún elemento dentro de ese recipiente. O sea, no es invasivo. Y simplemente lo medimos por la parte externa con la ayuda de elementos, digamos, de fácil acceso. Entonces usted solamente va a mirar esta altura, va a mirar la altura, va a saber en qué lugar está, de repente está en Lima, la presión atmosférica correspondiente a ese nivel, y tiene que sumar la presión atmosférica del lugar, y con eso determina la presión que hay dentro del balón. Sin embargo, si usted tiene el tubo cerrado, entonces la presión atmosférica es igual a 0. Así que only solamente vería la altura que tiene solamente esto. Entonces eso todavía se usa de otra forma, un poquito más sofisticada, pero siguen usándose. El principio Pascal dice: la presión adicional aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces este es el principio que habíamos retrocedido, ¿no? Pero estamos aquí nuevamente. Entonces en todo aspecto, y la simulación también. Ahora la prensa hidráulica, esta famosa prensa hidráulica, es la que usted utiliza su pariente cada vez que frenan el vehículo. Los frenos utilizan este sistema. Frenos hidráulicos.
Es un esquema bastante sencillo y rápido para entender. O sea, mire, su pedal, pie, mueve un cilindro muy pequeñito, muy chiquitito, bombea, y aquí las pastillas, así se llaman esto, vamos a ver si que lo puedo agrandar. Aquí estas son las pastillas que se pegan al disco que está girando, hace que se peguen las pastillas al disco que está girando, y da el esfuerzo para frenar. Pero en comparación, este disco, este émbolo, es mucho más grande que este émbolo que está acá. Ahora, es más, aquí hay una bomba de vacío, que lo que hace es aumentar esa fuerza del pedal para que no pueda usted solamente hidráulico, porque solamente hidráulico también hace fuerte. Mientras que si hace vacío, lo baila. Después les explico más o menos cómo funciona el vacío y cómo se arregla ese tema de los frenos. Pero olvidando un poquito de ese booster, porque ese booster, el pulsador del sistema de freno de un carro, después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Bien. Entonces hasta aquí, para que no se me canse, ya estamos en carrera todavía. Sí, ya estamos en carrera. Listo, yo lo dejo. Voy a tomar otra pastilla. Sí.
Continuando entonces con el primer ejercicio acerca de la presión. Un ladrillo de techo de 3 kilogramos de masa y un área cuadrada de base 30 centímetros de lado determina la presión que el ladrillo ejerce sobre el plano inclinado que se muestra en la figura. Considere que G es igual a 10 metros por segundo cuadrado. Ya, queridos alumnos, realmente presión existe, pero como son sólidos, más podríamos hablar de esfuerzo. Carga, porque no estamos hablando de un líquido, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, pregunta de la pre, podemos considerarlo como. Recuerde que el esfuerzo no es un tema que excluye la pre, es mecánica más avanzada, pero nosotros podemos ya saber que existen esas dos consideraciones, lo sabemos. Sin embargo, tenemos que ponernos en los ojos de la pre y el examen de admisión. Entonces, para la pre y el examen de admisión, esto es presión. Listo. Presión de fuerza entre área. Muy bien, entonces, la única fuerza que puedo ver que está presionando a este plano inclinado es una componente del peso. ¿Y qué componente del peso? Que sea perpendicular a la superficie. Entonces, para eso, vamos a ver un ratito aquí. Entonces, tenemos el peso es vertical de abajo hacia arriba, de rojo. Vaya, como está en fin de la presentación. Entonces, vamos a hacer esto así. Y esto lo vamos a agrandar un poquito más. Ahí, ya. Entonces, tenemos. Y el peso es una fuerza vertical de abajo hacia arriba. Listo. Y la fuerza normal es una fuerza que es perpendicular al plano de deslizamiento. Esta vez, pobrecito, no nos preocupa la fuerza de fricción, no nos preocupa que el cuerpo esté en equilibrio, sino simplemente me están pidiendo cuál es la presión que ejerce este cuerpo sobre el plano inclinado, o sea, la normal, en otras palabras, ¿no? Cuando está en equilibrio, la normal. Pero nosotros vamos a hallar de esta forma. Entonces sabemos que este es el peso, tenemos que esta cantidad es mg por coseno de 53. Sabiendo que esto es 53 y sabiendo que esto es 53. Profesor, ¿podría explicarme una vez más por qué pone esos dos ángulos iguales? Con gusto. Mire este lado del ángulo rojo. Está cortando perpendicularmente a este lado del ángulo de 53. Y mira ahora este ángulo violeta, está cortando perpendicularmente a este otro ángulo de 53. Cuando dos ángulos se cortan entre sí perpendicularmente, entonces esos dos ángulos son iguales. Y obviamente aquí existe un mg seno de 53, pero esta fuerza no nos importa, sino simplemente el m coseno de 53, porque es la fuerza perpendicular a la superficie. Entonces presión es fuerza por coseno de 53 dividido entre el área. Y esa operación matemática la tenemos acá. Planchas de acero, de cuarto. Imágenes. Entonces, estas planchas de acero, con estas planchas son las que están construyendo los barcos. Mg menos F, esto es igual a 0. Despejar el empuje, tengo esta relación. Y cambio por la altura de la profundidad. Entonces, este H, algunas veces es necesario saber, es igual a 2 veces la fuerza de la tensión superficial por el coseno del ángulo dividido entre la densidad multiplicado por la gravedad y por el radio de la capilaridad. Entonces, más que todo, esto a veces sirve para medir la densidad o otro parámetro que es la viscosidad, que dentro de un momento hablamos. Pero de esta forma se puede medir también la densidad. Fíjense que conocemos el H, sabemos cuál es la longitud de la capilaridad, entonces podemos sacar la fuerza bajo otro tema, la fuerza, y podemos calcular entonces la densidad. No se preocupe, esto vamos a verlo con bastante más detalle dentro de breve. Hidrodinámica de la viscosidad, ya. Entonces pasamos al tema de hidrodinámica. Y en la hidrodinámica el cuerpo líquido ya se está moviendo. Entonces la ecuación de Bernoulli, que vamos a explicar desde otro punto de vista, es presión, un medio de la densidad por la velocidad cuadrada más la densidad, la verdad y altura, y esto es una constante. Vamos a ver que este entendimiento de la ecuación de Bernoulli no es más que una conservación de la energía. Y la ecuación de continuidad no es más que una ecuación de que no hay acumulación de masa, sino es una continuidad de la materia. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, la hidrodinámica, vemos lo que es justo velocidad. Entonces, para medir la velocidad, se pone una esfera, que es un bonito experimento de laboratorio. Se sueltan esferas de metal y estas caen con cierta velocidad. Primero con una aceleración. Entonces, observamos. Aquí hay que ser bastante diestros y ser muy activos, o sea, ser muy observador. Se suelta la esfera y digamos que se ponen líneas sobre el frasco o el frasco contra unas líneas y se va midiendo el tiempo que tarda de pasar de una línea a la otra, de una línea a la otra, de una línea a la otra, de una línea a la otra. Primero, esferita tirada. Cuando se saca entonces el cociente del espacio recorrido entre el tiempo, se tiene la velocidad en ese tramo. Si la velocidad va incrementándose, entonces hay aceleración. Eso no me gusta. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que buscar es que la velocidad sea constante.
la velocidad que encontramos es constante, significa que la fuerza hacia arriba, el empuje con el peso, se está compensando con la fricción. Uy, profesor, la fricción, así como se habla de fricción en la parte mecánica, por supuesto, es la misma. Entonces, digamos que este cuerpo tiene una masa, peso, tiene una fuerza que es el empuje, y hay una fricción hacia arriba, fuerza, fricción, pero que la vamos a llamar viscosidad. Jovencitos, así se mide la viscosidad de los aceites que se usan en los carros. Entonces, para saber cuánta viscosidad tiene ese aceite. Y en función de eso sirve para poder ver la calidad y las prestaciones en un motor. Entonces, cuando hablamos de fluidos en movimiento, tenemos que mencionar lo que son líneas de corriente. Imagínense que usted se hace pequeñito y se sumerge en este fluido y se coloca justamente en esta línea donde estoy marcando con rojo. Entonces, para ir por esta línea, usted ve que se traspasa, sigue por la línea, o sea, la partícula se está moviendo por esta línea, continúa moviéndose por esta línea y continúa moviéndose por esta línea. Esta línea no ha hecho esto. Lo que estoy escribiendo en este momento es un torbellino, o sea, una manifestación de un fluido que es turbulento. Nosotros estudiamos para la pre solamente líquidos en el estado laminar o un fluido newtoniano, es decir, cuyas líneas de corriente permanezcan sin alteración y sin cruzarse entre sí. Esa es la premisa fundamental del movimiento de un fluido ideal. Y así lo vamos a seguir y así van a ser las preguntas relacionadas en la próxima. Entonces aquí está, fluido homogéneo, densidad constante, es incompresible, no se puede comprimir. Y es no viscoso, es un flujo laminar. Y definimos lo que es caudal. Caudal es volumen por unidad de tiempo. Y se mide en metro cúbico por segundo. Entonces, ¿cuánto se deposita de material de líquido en un segundo? Ese es el caudal. O en otras palabras, ¿cuánto material ha salido por esta manguera? O en otras palabras, la velocidad por sección transversal, que es el volumen que ha salido por el tiempo. Bueno, dígame. ¿Podría mostrarme la anterior imagen donde salía el fluido? ¿Esta? Sí, por favor, la teoría, no había logrado las características. Ah, ya. Yo lo había comentado. Seguimos su densidad constante, no varía. Es incompresible, el volumen no cambia y se deprecia la fricción. Y si das cuenta... Pero falta uno, ahí estoy en el documento. A ver. Aquí está, mire, fluido no turbulento. Usted, sí. Es decir, que yo tengo que mover una barra y tengo que dar solamente la sombra. Esta barra que estoy moviendo ahora me impide, porque a veces se pone en ciertos puntos donde me impide la visión. Y ahí se une la barra, ¿sabes? La otra barra es, ahorita la muevo, la otra barra es esta. Ustedes van a ver simplemente la sombra, también me impide a veces el movimiento, pero es una barra opaca, negra. Entonces a veces me impide la visión. Pero es propio de este aplicativo del TIP, porque ahí hay unas herramientas que el TIP no la puedo evitar. Entonces el caudal es la cantidad de fluido, y valga la redundancia, que fluye por unidad de tiempo. Entonces es volumen por unidad de tiempo. Y se puede expresar también como la sección transversal de la manguera por la velocidad. Entonces, ¿cuánto elemento está pasando por esa manguera? Y vamos a llegar desde aquí al otro lado. Lo voy a demostrar porque eso es rápido. Entonces, el caudal Q es igual al área de la sección transversal de la manguera por la velocidad. Entonces, voy a preguntarle, voy a caudal, ¿cuáles son tus dimensiones? Serán las dimensiones del área por las dimensiones de la velocidad. Entonces, las dimensiones del área será L cuadrado. Las dimensiones de la velocidad es L por T a la menos 1, quedándome L al cubo entre T. Y L es longitud, o sea, podría ser metros cúbicos entre tiempo que es segundo. Y se dan cuenta, esto es volumen por unidad de tiempo. Entonces, esto no quita, no reafirma lo anterior. Voy a borrar. Entonces, esto no más que reafirma lo anterior. ¿Qué es, por definición caudal? Es el volumen del fluido en intervalo de tiempo. ¿Cuánto fluido se tiene por unidad de tiempo? Metro cúbico por segundo. Esto nos sirve para ver también el flujo. O sea, caudal o flujo es muy importante, son sinónimos. Entonces, el flujo o caudal es la cantidad de agua que pasa por una vertiente, un servidor de agua. Entonces, esto sirve para los que son mecánica de fluidos. O también, doctores, las venas y arterias tienen un diámetro. Entonces, ustedes pueden saber, por respecto a ese diámetro, o al revés, si saben la velocidad del flujo de la sangre, pueden calcular en la sección transversal de la vena, sabiendo cuál es el caudal. No sé cuánto bombea el corazón. En este momento se me viene un número, no sé si es 1 litro o 2 litros por minuto. Creo que es 1 litro o 2 litros. Yo lo puedo corroborar. No me atrevo a afirmar completamente. Lo he leído hace mucho tiempo. Entonces tenemos que, si tenemos una sección transversal de área A1 y la partícula viaja con una velocidad B1, podemos determinar el espacio recorrido en metros. Si este es el espacio recorrido, ¿cierto? Una longitud L. Si multiplicamos el área 1 por L, esto me va a dar el volumen. El volumen que se ha desplazado en esta sección debe ser idéntico al volumen que se ha desplazado en esta otra sección. Porque por el principio de continuidad, si este tubo no tiene fuentes ni sumideros, es una fuente, profesor. Imagínense que hacemos un hueco a este tubo. Y por ese hueco suministramos, si es un hueco, es un fluido que es el agua, suministramos agua. Entonces esto viene a ser una fuente. Bueno, pero también podría ser que le agreguemos, le pongamos un sumidero. Entonces un sumidero, le hacemos un hueco, y le hacemos un hueco acá, y por aquí va a perder el agua. Entonces este es un sumidero. Si no existen fuentes ni sumideros, el fluido tiene que ser continuo. Por lo tanto, entonces el volumen que ingresa, volumen in, debe ser igual al volumen que sale, volumen out. Y tenemos ahora esta distancia, que es L de salida, por la velocidad. Entonces, y la sección transversal, sería la sección transversal pequeña 2 por la velocidad 2. Tiene que ser de tal manera, la longitud S, tiene que ser de tal manera que sea igual a la anterior. Entonces esto lo podemos reemplazar rápidamente así. Es la misma masa, entonces tenemos que, por el principio de continuidad, la sección transversal por la velocidad deben ser iguales. Perdón, no voy a apagar el micro. Ya. La ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una ecuación de igualación de energía. ¿Ya?
Vamos a ver. Voy a dejar avanzar un poquitito para demostrarles algo rápido. Ahí me quedo. Entonces, tigresas, jovencitos, jovencitas. A ver, yo sé que presión es igual a fuerza por unidad de área, ¿de acuerdo? Ya te estoy dando ecuación 1. Ahora lo que voy a hacer es que a la presión la voy a multiplicar por la distancia. Una distancia, solamente estoy haciendo algo numérico. Fuerza por distancia entre área. Fuerza por distancia, ¿qué es tigres? Trabajo, profesor. Muy bien, entonces sería energía, ¿cierto? Energía. Ahora, mire, esto está dividiendo. Ahora vamos a pasar acá a multiplicar. Significa que la presión por el área, por la distancia recorrida del fluido, o sea, esto sería una distancia del área 1, la presión 1, esto sería igual a la energía. Reescribiendo, entonces sería igual, esto P1, volumen 1, es igual a energía, o sea, trabajo. Lo importante para mí es que distinga qué es energía. Entonces, presión por volumen, energía. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, si a esta ecuación de Bernoulli lo multiplico por el volumen 1 desplazado, el volumen que está encerrado aquí, en esta parte que estoy achunando, ¿cierto? Ese volumen, aquí también el volumen 1, acá también el volumen 1, y ahora igualamos como Bernoulli al volumen 2, porque es una sección mayor. Entonces, a esto lo que estoy achunando, voy a llamarle volumen 2, sería por volumen 2, por la velocidad volumen 2, por esto volumen 2. Ya. Pero profesor, usted ha dicho que los volúmenes, volumen 2, debe ser igual al volumen 1, porque por el principio de continuidad no debe de variar. Ah, claro, muy bien, gracias por hacerme acordar. Entonces, ambos son iguales, significa que puedo simplificar. ¿De acuerdo? Si simplifico, entonces se va, y me queda la ecuación de Bernoulli. Pero todavía no está el mensaje completo, tienes. Paciencia, un ratito más. Muy bien. Si esto fuese energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esto sería igual a un medio, en lugar de poner masa, voy a poner densidad por volumen, por la velocidad al cuadrado. Le voy a poner lo que he escrito acá verde, lo voy a resumir y voy a ponerlo así. Un medio de la densidad por el volumen por la velocidad al cuadrado. Y ahora esto es energía potencial gravitatoria. Entonces, en lugar de poner energía potencial gravitatoria, en lugar de poner eso masa, gravedad y altura, voy a poner densidad, volumen, gravedad y altura. Entonces, esto lo voy a escribir de manera más densidad, volumen, gravedad y altura. Y recuerde que esta es energía mecánica, energía de movimiento. Pero para que se mueva el fluido en esta dirección, voy a borrar eso un ratito, tienes solamente esta partecita. De agua durante el proceso. De conservación de la cantidad de agua, ¿cierto? O sea, el principio de continuidad. Si el fluido es esta es la manguera por la cual se está vertiendo el fluido. Y con esto se está llenando una cisterna. Cuya capacidad es 7.200 litros. Entonces tengo que acordarme que un litro es 1000 centímetros cúbicos. Entonces acá sería 7.200 centímetros cúbicos. Pero para ponerlo todos en unidad, como ya me están hablando metros, velocidad en metros, esto es centímetros, entonces pienso homogeneizar las dimensiones. Voy a hablar todo de metros. Entonces voy a convertir de 7.200 litros sería igual a 7.200 centímetros cúbicos. Y sabemos que un centímetro cúbico equivale a 10 a la menos 2 metros. Un centímetro, perdón. Un centímetro equivale a 10 a la menos 2 metros. Entonces, si esto lo elevo al cubo, un centímetro cúbico será igual a 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y con esos datos podemos trabajar. Total entonces es volumen por unidad de tiempo o la velocidad por el área, por la sección transversal de la manguera. Entonces, la sección transversal de la manguera multiplicado por la velocidad del fluido me debe dar el volumen, que son los 7.000, para alimentar el tanque de corto tiempo.